Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Porque nos has dado el Evangelio, Señor, y porque nos has llamado en este día, el día que tú has separado de cada 7 para que te adoremos, Señor, y nos has llamado a congregarnos. Y por tu voluntad y tu misericordia estamos acá reunidos, Señor, para oír tu palabra, para escuchar tu voz, Señor. Te rogamos que en esta tarde nos hables, que hables a nuestro corazón, Señor, pues necesitamos oír tu palabra. Nuestras almas necesitan ser alimentadas por tu palabra. Te ruego que me uses en esta tarde, que uses mi voz y mi boca, Señor, para presentar a Cristo a través de este pasaje. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hay un libro que habla acerca de la mitología griega, se llama La Ilíada. Y en este libro se narra pues, básicamente la historia de un personaje que se llamaba, pues, es un personaje ficticio, se llama Aquiles, y narra un suceso que se llamó la Guerra de Troya. En este suceso, el escritor, que se llamaba Homero, del que no se sabe mucho, pues da algunos conceptos de lo que creía o la fe que tenía la cultura griega con respecto a muchas cosas, con respecto a los dioses, respecto a la vida, respecto a lo que sucede en el mundo de los dioses y lo que sucede en la tierra. Y en este relato, él habla también mucho acerca del inframundo o del Hades, del lugar a donde van los muertos. Y es una pregunta que la humanidad pues se ha hecho mucho siempre, o sea, siempre se ha preguntado que a dónde van los muertos, ¿cierto? Incluso por acá en Colombia hay una canción que dice que a dónde van los muertos, quién sabe a dónde irán. Entonces, la respuesta que tenían los griegos con respecto a esto es que había un dios que se llama Hades, que Hades es el dios de los muertos y es el que gobierna en el inframundo, que es a donde, según los griegos, la gente que se muere va allá. En la película, porque se hizo película, el tema de la Ilíada, la película de Troya, hay una frase que está en el libro en la que Aquiles le dice a Héctor, que es como el coprotagonista, que va a ir por el inframundo sin ojos, sin poder ver, sin poder hablar, sin poder oír, y todo el mundo va a decir que miren a Héctor, que fue quien creyó que había vencido a Aquiles. El caso es que esta frase pues como que me redundó a mí en la cabeza, estudiando este tema, de pensar de lo que pensaba, o sea, la idea que tenían los griegos con respecto a la muerte. Que la muerte es un viaje, o sea, después de que mueren siguen viajando en una locura, sin ninguna esperanza, sin ningún sentido, en un sitio que, pues según ellos, era el inframundo, y donde iban a tener que pasar pues muchas cosas difíciles, a pesar de lo que habían hecho en vida, iban a seguir sufriendo. Ahora, si miramos lo que creía el budismo, las demás religiones de la India con respecto a la muerte, tampoco había mucha esperanza, ¿sí? Por ejemplo, en el hinduismo se cree acerca de la reencarnación, es decir, que si usted muere, usted puede reencarnar en un perro, en un gato, en un árbol, en un mineral. O sea, es una locura todo el tema de a lo que se presta pues es este tema, o sea, todo lo que la gente se inventa y a donde puede llegar la imaginación de los seres humanos con respecto a este tema. O sea, ¿qué pasa cuando nos morimos?
lógicamente nosotros tendríamos que definir que quien nos puede decir qué pasa cuando alguien se muere es alguien que se haya muerto, ¿cierto? Y que esté vivo y que nos diga qué pasó después de la muerte, ¿cierto? Entonces, alguien que murió y que volvió nos debe dar el testimonio de qué es lo que pasa cuando alguien se muere, a dónde va, a dónde está. Y pues eso es lo que pretendo responder con estos versículos y con estos pasajes. Entonces, este relato de Primera Tesalonicenses trata acerca de la venida del Señor, dice el título ahí en sus Biblias, en la Reina Valera de 1960. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la venida del Señor y vamos a ver dos cosas importantes que nos muestra este pasaje. Y el primero es la desesperanza de la muerte que tienen los impíos. Y el segundo es la esperanza ante la muerte que tenemos los creyentes. Entonces el autor aquí, Pablo, hace un contraste entre lo que pasa, lo que creen y lo que pasa con los que no creen en Cristo y lo que pasa con los que sí creen en Cristo. Entonces la desesperanza es el primero de la muerte que tienen los impíos y la esperanza ante la muerte que tenemos los creyentes. Así que vamos a empezar y vamos ahí en el capítulo 4, versículo 13. Bueno, acuérdense que la última vez que yo enseñé acerca de unas instrucciones que Pablo había dado acerca de la venida del Señor. Entonces él ya había dicho cómo debíamos esperar la venida del Señor y en estos versículos él va a tratar como tal cómo es la venida del Señor como tal. ¿Listo? Entonces el versículo 3 empieza Pablo diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces aquí hay algo que llama la atención en esa frase y es la palabra ignoréis. ¿Sí? Entonces Pablo está hablando acerca de un desconocimiento sobre el tema. Y Pablo dice que ese desconocimiento sobre el tema produce algo. ¿Y qué es lo que produce? Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, como los otros que no tienen esperanza. Entonces, miren lo que sucede acá. Entonces, Pablo está diciendo que un desconocimiento sobre el tema de la muerte trae tristeza y trae desesperanza, y que quienes viven eso son los que no creen en Cristo. Son los gentiles o los que no tienen a Cristo como su Señor y como su Salvador, viven en una desesperanza ante la muerte y viven ante el miedo y el pavor de la muerte, ¿verdad? Nosotros en este momento estamos viviendo tiempos realmente difíciles y tiempos donde hay mucha muerte. No sé ustedes, pero en mi familia y muy cercanos a mí estos días, en estos últimos 15 días he tenido que despedir familiares, personas que partieron, que murieron y que pues ya no están con nosotros. Y eso es duro, eso es algo que es triste, que nos duele, que pesa en el corazón. Por ejemplo, en nuestra iglesia esta semana murió un pastor y eso es bastante duro, pues por lo que lo conocimos y compartimos con él, y saber sus sueños, sus anhelos, lo que él pensaba, los planes que tenía a futuro y que ya no. Y eso lo deja a uno como que, o sea, Dios mío, sí, o sea, es impactante pues lo que puede producir la muerte. Pero Pablo está diciendo que nosotros debemos tener un conocimiento acerca de la muerte, que no debemos ser ignorantes. Y Pablo está diciendo que no debemos estar tristes por la muerte. Ahora nosotros como creyentes entendemos que este hermano de nosotros que partió de la eternidad está con el Señor, ¿sí? O sea, que él partió y está mejor, y es lo que vamos a ver ahorita. Pero ¿cómo lo ven o cómo enfrentan la muerte los que no son cristianos? ¿Qué pasa con ellos? Ustedes han visto, no sé si han ido a entierros donde hay personas que se quieren meter al hueco con el muerto, con el difunto, o sea que la desesperación es tanta y que lloran y que gritan y que la muerte de su ser querido, o sea, les afecta muchísimo. Hay personas que su salud mental es bastante golpeada
con la muerte de un ser querido, o sea, que no vuelven como a vivir normalmente su vida, pues la muerte de su familiar les acabó la vida. ¿Y por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas o qué es lo que sucede con ellos? Que la muerte es tan dura, que la muerte es tan difícil. Y lo primero que sucede es que en su mente viven solo para este tiempo, viven solo para esta tierra. Y como viven para esta tierra, cuando pues ya no están en esta tierra se les acabó todo, o sea, ya no hay más esperanza, no hay un más allá, no hay un deseo de eternidad, sino que su pensamiento está solamente aquí. Y como está solamente aquí, cuando aquí fallan las cosas, cuando aquí las cosas no salen, no funcionan, se derrumban. Lo otro que pasa es que los seres humanos somos pecadores y en ese pecado también está la idolatría. Y hay, por ejemplo, conozco casos de personas que educan a los hijos para sí mismos. Es decir, padres que tienen a sus hijos y educan a los hijos para que les sirvan a ellos. Y todo el pensamiento de esos niños está centrado en: cuando yo sea grande voy a servir a mi papá, voy a servir a mi mamá, y todo lo que van a hacer lo están pensando en el progenitor. Y está bien honrar a los padres, la Biblia manda que honremos a nuestros padres, es un mandamiento. Pero los padres en la Biblia están llamados a educar a los hijos para sí mismos, no, sino para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido, cuando un muchacho así, una persona así pierde a su progenitor que lo educó para sí mismo, pues se le pierde el rumbo de su vida. Todo lo que estaba haciendo y toda su vida lo trabajaba en pro y en torno de la adoración a su progenitor. Vivía para adorar a su papá, a su mamá, y el día que sus papás no estuvieron, se le derrumbó toda su vida porque para eso los habían criado, los habían formado. Entonces la Biblia nos enseña como padres a que debemos educar a nuestros hijos para el Señor, porque son del Señor. Entonces, ellos, los impíos, los no creyentes, no tienen una concepción real de las cosas, de la vida como tal, pues viven solo para esta vida, y por esa razón educan a sus hijos para que les sirvan a ellos mismos. Y por esa razón, cuando ellos faltan, pues cuando a esos muchachos les faltan los padres, ellos pierden la esperanza, pierden la cabeza y se les acaba su mundo. Y esto es, o sea, eso es una situación que la gente no logra, o sea, no logra superar. Yo tengo pues personas muy cercanas que han perdido así familiares y que han pasado 5 o 10 años y ellos siguen todavía en ese duelo, o sea, en ese luto eterno, por decirlo así, porque no tienen más esperanza sino esa persona. Ahora, Pablo dice que eso es una ignorancia, Pablo dice que eso es un desconocimiento de la realidad, o sea, que estas personas pues están fuera de sí y por eso es que son gobernados por esa emoción de la tristeza, porque todo lo que hacen y en todo lo que piensan están pensando en el ser querido que perdieron, porque ese ser querido era muy querido, más querido que Dios. Recuerdan que yo enseñaba una vez, pues comparaba con los mandamientos y Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, para muchas personas el ser querido, esa persona que tanto aman, se vuelve como su Dios y en el momento de faltar llega esa desesperanza. Ahora, también los seres humanos tienen desesperanza ante la muerte y ese pavor ante la muerte porque se aman mucho a sí mismos, porque tienen un plan maravilloso con su vida y solo viven conforme a ese plan. Y muchas personas afirman ser cristianos e invocan el nombre de Dios, esperando que Dios les beneficie o les patrocine ese plan que ellos tienen con su vida, pero ellos no tienen ningún plan hacia Dios. ¿Sí me entienden? O sea, ellos creen que Dios es como el genio de la lámpara, que está para conceder los deseos, los caprichos, los sueños que ellos tienen, y que ese es el fin de Dios, y viven solamente para este plano terrenal, para este momento.
Entonces esas personas, al enfrentarse a la muerte, les da pavor. Y vivimos en una época donde hay mucha gente con mucho pavor hacia la muerte. Y tristemente incluso, pues hay cristianos que viven con ese pavor hacia la muerte. Y eso es lo que dice el pasaje, lo que Pablo está diciendo, eso es una ignorancia, o sea, es un desconocimiento del Evangelio. Porque ¿qué pasa? Cada domingo usted viene acá y usted se acerca y se expone a la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio, ¿qué le dice? Que usted es un pecador y que por su pecado, ¿qué merece? La muerte. O sea, todo el tiempo la predicación del Evangelio está diciendo: usted merece morir por su pecado, usted merece la muerte por su pecado, usted por su pecado va a morir. Ahora, ¿qué pasa? Los medios de comunicación hoy llegan y dicen: hay un virus pequeñito, y por ese virus se está muriendo la gente, y por ese virus se van a morir, y la gente se espanta, ¿cierto? Y todo el mundo se llenó de pánico porque se van a morir y porque se están muriendo personas. Y el pánico nos gobernó a casi que a todos, y gobernó el corazón, y la gente se angustió, las iglesias se cerraron. Muchos cristianos dejaron de congregarse y de ir a la iglesia por el miedo a que ese virus nos puede matar. Y no, el Señor nos llama a ser prudentes. Y sí, el Señor nos llama a ser prudentes. Eso es cierto, y debemos cuidarnos y todo ese tema. Pero es que hay un mandamiento que está por encima. Y es que el Señor nos mandó a que nos congregáramos como iglesia, nos reuniéramos, y que su palabra, y que Él fuera adorado en el día que Él separó para que le adoráramos. Pero nos llenamos de un pánico y de un temor hacia la muerte, y las autoridades, no, ellos nos están cuidando y están velando por nosotros. Y ese es el eslogan. Ellos dicen: no, los estamos cuidando y esto es para cuidarlos, pero nos prohibieron reunirnos. Nos prohibieron muchas cosas que Dios manda y que es bueno que nosotros hagamos. Ahora, ¿quién gobierna la muerte? Según nosotros, o sea, ¿qué debemos creer con respecto a la muerte? Es lo que vamos a tratar más ahorita, pero nosotros debemos ya tenerlo claro con el Evangelio. Y es que, ¿por qué se mueren las personas? ¿Porque les dio el virus? Pues sí, puede que mueran porque les dio el virus, pero ¿cuál es la causa esencial de que haya muerte en el mundo? ¿Por quién entró la muerte? Dice Romanos capítulo 4, por Adán, ¿cierto? Cuando Adán pecó, la muerte entró en el mundo, y desde entonces todo Adán y su descendencia, sus hijos, mueren. Nosotros nos vamos a morir algún día, si el Señor así lo permite, y eso lo vamos a tratar ahorita. Pero usted tiene que entender que sus seres queridos van a morir en algún momento, que usted mismo va a morir en algún momento, y que la muerte es una realidad. Los cristianos estaban familiarizados con esa idea de, pues vamos a morir, pero hay una esperanza para los cristianos. Los no cristianos no tenían esa esperanza. Por eso los no cristianos tienen una frase, un cliché con el que viven, y dice: vive el momento, porque mañana no sabemos. ¿Se acuerda que en la Biblia también hay un pasaje en el que dice: vive y come, que mañana moriremos? Muchos bienes tienes, o otro que dice que muchos bienes tienes ahorrados para muchos días, porque que come, vive y diviértase y tal. Y yo veía la otra vez un video de un indigente, que el indigente estaba dándole un consejo a los jóvenes y lo estaban filmando, y el muchacho que filmaba decía: uy, qué consejazo el que está dando esto, un habitante de la calle. Y el habitante de la calle decía: vivan el momento, muchachos, no se afanen, no se angustien, vivan el momento. Y el que subía el video decía: uy, sí, mire, qué consejo tan sabio el que está dando, hay que escucharlos a ellos, a los habitantes de la calle. Y yo pensaba, o sea, qué locura. Y lo compartió un amigo mío, y yo le decía: mire eso, o sea, eso es una locura. Y el muchacho decía: no, él tiene la razón, ¿qué tal? Y mi amigo perdió a su esposa por vivir el momento. Sí, o sea, vivió el momento, y la esposa lo dejó por irse a vivir el momento. Entonces yo le escribí en privado: usted perdió una excelente mujer por vivir en el momento. O sea, no es un consejo, pero ellos lo piensan porque viven para este momento de verdad. O sea, sus pensamientos están solamente en este plano temporal, en lo que pueden hacer en este momento, en esta vida, y porque no tienen más. Y eso es triste.
Es triste porque ellos enfrentan la muerte y la muerte llega de cualquier forma. Puede ser el COVID, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad que apareció de un momento a otro. Yo tenía un amigo con el que me crié, crecimos juntos, y cuando tenía 24 años al muchacho le dio leucemia y duró un mes, 24 años, un mes, y se murió. Y perdí un amigo y uno como que, ¿y qué esperanza tenía él? O sea, sí, la muerte le llegó y la muerte nos llega. Así que, ¿bajo qué principio se enfrenta el mundo a la muerte? Y es principio de desesperanza. Y es lo que Pablo está diciendo ahí. Dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No había para ellos algo más allá de la muerte y por eso no tenían esperanza. Y murieron, y lo que la Biblia nos enseña es que después de la muerte para el impío está la ira y el castigo de Dios. Y eso es más triste todavía que simplemente morirse. Ahora en el versículo 14 y entramos al segundo punto, y es donde Pablo empieza a desarrollar cuál es la esperanza que nosotros tenemos, o cuál es la esperanza del creyente frente a la muerte. Entonces vamos a ver aquí por lo menos 4 cosas. En este segundo punto vamos a ver 4 cosas. Lo primero que vamos a ver, y es que la esperanza que tenemos ante la muerte es que Cristo resucitó. ¿Listo? Lo segundo la segunda esperanza que tenemos frente a la muerte es que los que murieron antes que nosotros van a resucitar. La tercera cosa que nos enseña aquí con respecto a la esperanza que tenemos nosotros es que nosotros vamos a estar con ellos, con los que murieron. La cuarta es que vamos a estar siempre con el Señor. ¿Listo? Entonces son 4 cosas que vamos a ver en este segundo punto. Lo primero es que Cristo resucitó. Lo segundo es que los que han muerto en Cristo van a resucitar. Lo tercero es que nosotros vamos a estar con ellos. Y el último punto es que vamos a estar siempre con el Señor. Este es el segundo punto, que es la esperanza que tenemos nosotros ante la muerte. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que ¿cuál es la victoria que nosotros tenemos? Y es que Cristo resucitó. Y eso es real, es una verdad verdadera. Cristo resucitó. La muerte no pudo detener a Cristo. Y esto es un principio esencial en el Evangelio. Ustedes saben que el Evangelio nos enseña que Cristo fue anunciado, que las escrituras del Antiguo Testamento anunciaban que Jesús iba a venir, que iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en Belén, y todo esto fue profetizado, y así como los profetas anunciaron que Cristo iba a nacer, así Cristo nació, así Cristo vino al mundo. ¿Y ustedes se acuerdan qué ocurrió cuando Cristo nació? Dice la Biblia que los ángeles, ¿qué hicieron? Cantaron. Que los ángeles se unieron, como ahorita cantábamos, con la gente de la tierra y cantaron, Hosana a Dios en las alturas. Y paz y buena voluntad para con los hombres, dice la Biblia en Mateo y en Lucas, que narra acerca del nacimiento de Cristo. Entonces, así como la Biblia anunció que Cristo iba a nacer, así Cristo nació. Y como la Biblia también anunció, y el mismo Cristo anunció varias veces que Él iba a morir, Cristo murió. Murió colgado en la cruz, murió Cristo llevando la maldad y soportando la ira de Dios en la cruz en favor de su pueblo. Y todo fue tal cual como Él dijo. Cristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y cuando Él sea levantado entonces lo van a ver. Así como Cristo dijo que iba a morir, así murió. Cristo les dijo, voy a ir a Jerusalén y voy a ser crucificado y me van a matar. Y los apóstoles no lo entendían, y ellos decían, ¿cómo es posible? Si Él es el Rey, si Él es el Mesías, ¿cómo es posible que vaya a morir? Cristo venía a morir.
Isaías 53, el profeta había anunciado acerca de los padecimientos del siervo de Dios, estaba profetizado que Cristo iba a morir, y así como se profetizó, Cristo murió. Pero también como Cristo les dijo, y al tercer día resucitará, así Cristo resucitó. Y hay evidencia de la resurrección de Cristo, suficiente evidencia. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 15 acerca de la resurrección de los muertos, y Pablo empieza a hablar acerca de que hay testigos, de que los 11 apóstoles fueron testigos, de que unas mujeres fueron testigos, de que muchas personas estuvieron con Cristo en los 40 días que Cristo estuvo en la tierra después de resucitar, y que lo vieron y que vieron a Cristo incluso ascender al cielo. Entonces, como hay evidencia de esos testigos, nosotros creemos en el testimonio de que Cristo resucitó. Ese testimonio es verdadero y Cristo resucitó. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, de un señor que se llama Josh McDowell. Y ese libro es muy bueno porque ese señor empezó a estudiar el Evangelio para contradecirlo y para mostrar que el Evangelio y que el cristianismo era una mentira, y se basó en la resurrección. Y empezó a estudiar la resurrección para mostrar que Cristo no había resucitado. Y adivinen qué pasó. Terminó creyendo que Cristo resucitó. Y terminó siendo cristiano y escribió este libro. Hay también de él como una película. No me acuerdo el nombre. Yo les paso, eso está en YouTube, yo les paso el link ahí por el grupo. Y es muy buena, y la película también enseña pues, el punto central de que Cristo realmente resucitó, y es algo que nosotros creemos y que es algo esencial del Evangelio. Pero también algo esencial del Evangelio es que así como Cristo resucitó, también Cristo, ¿qué va a hacer? Va a volver. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera esperanza que tenemos? Que Cristo resucitó, que venció a la muerte, que la muerte no pudo detenerlo, y que Cristo resucitó y que ascendió a los cielos y se presentó ante el Padre, presentó la ofrenda fue aceptada ante el Señor, y nosotros esperamos que Él vuelva. ¿Ustedes han escuchado o alguna vez han estudiado el credo de los apóstoles? El credo de los apóstoles nos enseña que creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador, que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, pero que descendió a los infiernos, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, ¿cierto? Y después, ¿qué dice? Que se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y que de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces vea que note que el credo de los apóstoles muestra todo el Evangelio. Muestra que Jesús nació, que Jesús murió, que Jesús resucitó, que ascendió y que volverá. Así que eso es lo que nosotros creemos, y eso es lo que está presentando Pablo a través de esta enseñanza, de lo que hemos visto en los últimos domingos, y lo que está escribiendo acá. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. Así que ¿cuál es la otra esperanza que nos presenta Pablo acá con respecto a la muerte? Y es que nosotros creemos que los que han muerto en Cristo van a resucitar. En el Salmo 73, el salmista dice algo con respecto a la resurrección. Dice el 27 del Salmo 73, dice: porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ya, el 20, perdón. Dice: como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia.
Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que de ti se alejan perecerán y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Qué pasa en este salmo? Resulta que el salmista estaba teniendo envidia de las personas, de los impíos que estaban progresando. Y él decía, Señor, ¿cómo así que a los impíos les va bien? Que montan un negocio y prosperan y las cosas les salen y yo no. Yo con la misma ropa de siempre, con los mismos zapatos de siempre, con las mismas situaciones de siempre, que vivo escaso de cosas. Pero ¿qué empieza a entender él? Dice, el pasaje dice que cuando él entró en la presencia del Señor, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, que dice, comprendí el fin de ellos. Ellos cómo terminan, qué es lo que pasa con ellos. Y él dice, ciertamente los has puesto en desfiladeros, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, del pavor. ¿Se acuerdan que hablaba de la muerte? Dice, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarán su apariencia. O sea, ellos van a resucitar para corrupción, para condenación. Y él dice, pero en cuanto a mí ¿qué me espera? Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, el salmista estaba esperando que después de la muerte él tuviera una herencia mejor. Ahora, ustedes se acuerdan que en el momento en el que Jesús estaba en la tierra, había un tipo de personas que no creían en la resurrección. ¿Sí saben quiénes eran? Los saduceos. ¿Sí? Cuando Jesús vino a la tierra, en Jerusalén habían por lo menos 4 grupos. 2 eran políticos y 2 eran religiosos. Los políticos eran los herodianos, que eran los que apoyaban al rey Herodes. Hagan cuenta acá los juristas que apoyan al presidente. Y estaba la oposición, que eran los cananeos o cananistas, que incluso entre los apóstoles había uno que decía Simón el cananista. O sea, porque Simón era de ese grupo, que eran más o menos como los guerrilleros o la oposición del gobierno. Y los 2 grupos religiosos que habían, uno eran los fariseos, que eran los que estaban a cargo de la enseñanza en Jerusalén, y los otros eran los saduceos, que eran los sacerdotes y los que estaban a cargo del templo, tenían el negocio del templo. Y resulta que los saduceos no creían en la resurrección. En Marcos capítulo 12, versículo 27 creo, se le acercan los saduceos al Señor y le hacen una pregunta con respecto a la resurrección. Y dicen, Señor, la ley de Moisés dice que si un hombre se casa con una mujer y este hombre se muere y no deja descendencia, que el hermano la tome. Pero que si el hermano pues también moría y no dejaba descendencia, que otro. Entonces ellos le presentan un caso hipotético al Señor. Dice, habían 7 hermanos, se casaron todos con la misma mujer y todos murieron y ninguno dejó descendencia. Cuando después la mujer murió también y ¿sí? No tuvieron hijos, pero ella fue esposa de los 7. Y ellos dicen, cuando sea la resurrección, ¿ella de quién va a ser esposa? ¿Del primero, del segundo, de quién va a ser? El Señor les responde que en la resurrección dice, pues vamos a ser como los ángeles, que no se van a casar ni se van a dar en casamiento. Pero hay otra cosa que el Señor les dice, y es que respecto a la resurrección, dice, la Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. O sea, el Señor está hablando acerca de los que murieron en Él, y dice, están llamados a la vida. ¿En quién? En Cristo Jesús, que resucitó por ellos también. Es decir, que nosotros los creyentes, y que perdemos familiares, y que perdemos seres queridos que están creyendo en Cristo, nosotros tenemos la esperanza de que ellos están con el Señor. ¿Se acuerda del ladrón en la cruz? El Señor que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. Ese día estuvo con el Señor en el paraíso.
¿Por qué? Porque el Señor lo dijo y el Señor no se puso a echar parábolas en la cruz. Se lo dijo literalmente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que con respecto a lo de los saduceos, ellos no creían o ellos no tomaban como Biblia lo que había después de Deuteronomio en adelante. O sea, por ejemplo, este pasaje del Salmo que yo leí, donde el salmista dice que él va a resucitar para gloria y que los impíos no. O por ejemplo el pasaje de Job. ¿Ustedes se acuerdan que Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantaré? Job en una condición precaria, esperando la muerte, y dice: yo sé que voy a morir, pero mi Redentor, mi Salvador vive y yo de ahí del polvo me va a levantar. Tampoco le servía porque Job no era parte de los primeros 5 libros de la Biblia. Y en ese pasaje de Marcos el Señor Jesús argumenta con respecto a la resurrección usando Éxodo capítulo 4 en el llamamiento de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Señor Jesús le dice a los saduceos: y el Señor Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Así que toda esta idea desde el Antiguo Testamento hasta aquí, hasta Pablo, nos enseña que los muertos que murieron con la fe en Cristo Jesús van a resucitar, así como Cristo resucitó. Es lo que Pablo viene desarrollando acá. Así como Cristo resucitó, todos los que murieron antes, en el Antiguo Testamento y después de que Cristo vino, todos los muertos van a resucitar. Todos los que durmieron. Entonces eso nos da esperanza a nosotros. Yo, pues en mi caso he perdido a abuelitos que creyeron en el Señor, que enseñaron la fe. Por ejemplo, en mi familia el primero que creyó el Evangelio fue mi abuelo paterno, se llama Nicolás, y este señor evangelizó a la familia de mi mamá y fue el que trajo el Evangelio a la casa. Y pues él partió, yo no lo conocí, pero los abuelitos que lo conocieron pues siempre vieron que este señor mostraba el Evangelio, predicaba el Evangelio a la gente. Así que la esperanza es que lo voy a conocer. O sea, tengo esa esperanza. Algún día veré a ese señor que trajo el Evangelio a mi familia. Entonces Pablo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa palabra durmieron pues hace referencia a los que murieron esperando a Cristo. Entonces, si usted se da cuenta, los que murieron en el Antiguo Testamento, ¿cómo murieron? Con la fe en que el Mesías iba a venir. Luego en esta época, los que vieron a Cristo, ¿cómo murieron? Con la fe de que Cristo, el que vieron, iba a volver. Si usted mira Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Es la última persona con capacidad de escribir Biblia en el mundo. Era el apóstol Juan, ya abuelito, ya a punto de morir. Y mire cómo termina Juan escribiendo el Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 20. Juan dice: el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Juan, ciertamente, el Señor, pero está escribiendo Juan, dice: ciertamente vengo en breve. Y mire lo que dice Juan: amén, sí, ven, Señor Jesús. Así que, ¿cómo murió Juan? Esperando que el Señor volviera. El mismo Pablo estaba acá esperando que el Señor volviera. ¿Y cómo estamos nosotros hoy? Debemos estar esperando que el Señor vuelva. Y así es como estamos listos para morirnos. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Dice que nosotros, los que estamos vivos, o sea, Pablo en ese momento, con Timoteo, con Silas y con los miembros de la iglesia de Tesalonicenses que estaban vivos en ese momento, dice: nosotros no vamos a adelantarnos a los que durmieron. O sea, la resurrección no vamos a ir nosotros primero. Eso es lo que está dejando claro. O sea, que Pablo estaba esperando al Señor.
Estaba esperando quizás que lo iba a ver sin él morir. Versículo 16. Y en el versículo 16 Pablo está narrando cómo será la venida del Señor. ¿Cómo será? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando. Esa voz de mando implica una orden militar. Como cuando usted ve los soldados y el del rango mayor le dicen a la derecha y todos giraron a la derecha y él no lo dice como, ay, si ustedes quieren a la derecha. No, es una orden con voz de mando. Y luego dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Todo esto está haciendo referencia a que la venida del Señor va a ser un evento que será público, que va a ser anunciado en todo el mundo. Es decir, o sea, que ese momento, ¿cómo lo digo? De alguna forma física o natural, la gente va a recibir la alerta de la venida del Señor, o sea, de ese momento de la venida de Cristo, de cuando Cristo vuelva a la tierra. De alguna forma se va a oír la trompeta, ¿no? O sea, no puedo explicarlo cómo va a ser físicamente porque el pasaje no lo dice. Y yo no puedo ponerme a especular y a decir cosas que el pasaje no está diciendo. Hay gente que dice, no, que los televisores, que los celulares. No, aquí no está diciendo televisores ni celulares. Dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando, el Señor descenderá del cielo. Y eso va a ser algo público, porque es lo que está diciendo. O sea, cuando suena, en el contexto de ellos, cuando la trompeta sonaba, ¿qué pasaba? Todos se alarmaban, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos paraban algo que llamaban el atalaya o el centinela, que levantan en la torre del edificio, de la muralla de la ciudad, y esa persona se encargaba de dar la trompeta. Y la gente que vivía en la ciudad tenía que distinguir cómo era el sonido de la trompeta. Entonces, si la trompeta sonaba de tal forma, viene el enemigo. Si la trompeta sonaba de tal forma, no, viene de visita a un país que trae municiones, que trae regalos, o están de vuelta nuestros soldados que vencieron en una batalla. Así que ellos diferenciaban el sonido de la trompeta. O sea, en el contexto ellos lo entendían. Sonó la trompeta, alguien viene. Entonces, esto lo que significa, o para nosotros lo que significa es que esto va a ser un evento público, un evento que todos van a ver. O sea, no es algo secreto, no es algo guardado, no es algo que nadie se va a dar cuenta. Si miramos Mateo capítulo 24, que habla también acerca de la venida del Señor. El versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, si ve que el Señor Jesús también representa que en su venida las naciones de la tierra lo van a ver. Su señal se oirá en el cielo, que aquí Pablo dice que es como una voz de un arcángel, como el llamado de la trompeta y como la voz de mando del ejército. Es decir, que la gente lo va a escuchar, lo va a saber. Descenderá del cielo y dice, los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego mire que Pablo dice aquí algo, en el 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, luego Pablo ya dice, los que estén vivos. ¿Sí? ¿Se acuerda que en el primero le había dicho, no precederemos? O sea, está como metido ahí entre los que están vivos. Pero hoy, ¿qué pasa con Pablo? ¿En qué grupo está? Entre los que durmieron, entre los que ya murieron. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es de pronto, no sé, un poquito complejo. Yo antes lo había enseñado de otra forma, este pasaje, pero pues ahora lo veo con mucha más luz y con mucha más claridad, y lo que yo entiendo o lo que el pasaje nos está diciendo acá en este momento, en la realidad de hoy de Girón, en Santander, en el año 2021, es que nosotros los cristianos debemos vivir en la eternidad. Es que nosotros los cristianos debemos tener nuestra mente pensando en esto, en que esto es lo que nosotros más anhelamos,
ese momento en el que usted y yo nos vamos a encontrar con nuestro Señor, sea porque Él venga o sea porque nos muramos. Recuerda que Pablo también decía, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo, o sea, yo vivo por Él y yo no lo estoy viendo. Primera de Pedro dice, a quien ustedes aman sin haberle visto. Y si nosotros no lo hemos visto, nunca hemos visto al Señor, y nosotros lo amamos por la fe, por lo que escuchamos, por lo que Él produjo en nosotros en la salvación, y por eso nosotros le amamos y creemos en Él. Pero el anhelo de usted como cristiano y mío como cristiano es este glorioso momento en el que lo vamos a ver a Él, en el que la muerte para nosotros es una victoria, es una ganancia. La muerte para nosotros es lo que nosotros anhelamos, de verdad, como cristianos, y no estoy diciendo, no, vamos a buscar cómo nos matan. No, nosotros debemos entender que el Dios de la muerte no es el Hades de los griegos, un Dios soberbio y grotesco, sino es el Dios de la Biblia, que es un Dios sabio, que es un Dios de amor, que es un Dios justo, y que es el Dios que determina su inicio y su final en esta tierra conforme a su voluntad, y que eso para usted es bueno. Romanos 8 enseña muchas cosas, pero entre las cosas que enseña Romanos es que Dios tiene un proyecto para nosotros. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Dice, ¿cuál es ese propósito de Dios? Dice, que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante en el mismo capítulo, Pablo dice, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa nos va a separar de su amor. Es decir, nosotros estando acá estamos en Cristo, pero nuestro anhelo más grande es estar con Él. Y Pablo vivía esa dualidad, porque Pablo decía, yo quiero irme y partir con el Señor, y eso es lo que yo más anhelo. Pero yo sé que estando acá les sirvo a ustedes. Entonces yo tengo como ese conflicto, digamos, en mi caso, pues yo quiero ver crecer a mi hijo, quiero compartir con él, y pues le pido al Señor eso. Pero mi anhelo más grande no debe ser ver crecer a mi hijo, es estar con el Señor. ¿Se acuerda que el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura? La idea es que usted entienda que todo lo que usted consiga o viva en esta tierra, esas son las añadiduras. Que eso que usted disfruta de su familia, de la iglesia, de compartir con los hermanos, de la comida, todas esas cosas no es lo más importante de su vida. Usted tiene que vivir la vida pensando en la eternidad y pensando en que lo más glorioso de su vida será encontrarse con el Señor. De esa forma usted en esta tierra va a ser más feliz. Porque en esta tierra nos aflige y nos entristecemos, como decía Pablo, y nuestras emociones son dominadas por lo que el mundo dice, muchas veces, o sea, por lo que el mundo pone de moda. Que el mundo pone de moda que todos tengan moto y uno se empieza a cargar de, uy, yo quiero tener una moto. El mundo pone de moda viajar y la gente se carga, uy, no, lo importante es viajar y tal, y yo quiero viajar y qué rico viajar y chévere viajar. Y si no viajo, entonces no estoy en la onda, no estoy en la moda y no me siento bien. Usted no debe ser gobernado por lo que el mundo pone de moda. Nosotros como creyentes estamos pensando en la eternidad. El anhelo de nosotros es estar con el Señor. Ese glorioso momento en el que yo lo vea a Él, al que me salvó, al que se entregó en la cruz por mí, al que murió por mi culpa, por mis pecados, al que todo lo hizo para salvarme. Ese Dios tan maravilloso que se ha entregado, ese Dios tan maravilloso que me da no solamente la salvación, sino tantas otras cosas que me ha dado, yo lo quiero es conocer a Él. Yo quiero pasar más tiempo con Él. ¿Y ustedes saben de qué se trata la eternidad? Según Juan, capítulo 17, versículo 3, está orando Cristo, y Cristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Entonces, ¿de qué se trata la eternidad? De conocerlo.
de conocer a Dios, de conocer a Cristo. Así que ¿por qué nosotros estamos acá? Porque nosotros nos deleitamos en las cosas eternas. ¿Y qué es lo eterno? Conocerlo a Él. Jeremías capítulo 9 también dice, no se alaba el sabio en su saber, ni el fuerte en su fortaleza, ni el valiente. Si en algo se ha de alabar, dice, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago justicia y juicio, porque estas cosas quiero. Así que el anhelo de nosotros y lo que es eterno es conocerlo a Él. Así que ¿en qué debe ocupar usted su cabeza, sus fuerzas, sus emociones, lo que usted más anhela? En conocerlo, porque esa es la vida eterna y de eso se trata su vida y de eso se debe tratar lo que nosotros hacemos. Así que todo, su trabajo, su carrera profesional, su vida amorosa, su vida sentimental, su vida espiritual, todo usted debe enfocarlo en yo voy a conocer a mi Señor. De eso se trata mi vida en esta tierra. Yo vivo para encontrarlo a Él. Mi anhelo más profundo es encontrarme al Señor en las nubes, sea que venga o sea que yo me muera. Y yo no le voy a tener miedo a la muerte. Y la muerte de los creyentes, dice la Biblia, que la muerte del justo es un deleite para Dios, porque el justo está allá, fue a la presencia del Señor, a gozar del Señor. Y allá es donde van los que mueren en Cristo, están con el Señor. Así que yo creo que nuestro pastor que murió hace poquito y los familiares que yo he tenido que han muerto en Cristo, yo creo que están con el Señor. Esta semana aprendíamos acerca de, pues uno lucha con los familiares que no conocen a Cristo, ¿cierto? Y uno ora y uno se duele y a uno, pues uno piensa en todo esto del COVID y el temor de tanta gente muriendo y uno piensa en Dios mío y si muere sin conocerte, sin aceptar, sin reconocer al Señor como Salvador y arrepentirse, pues solo Dios sabe qué es lo que pasa en el corazón de las personas, pero algo que esta semana aprendíamos en la iglesia y era acerca de que Dios ama a mis familiares que no conocen a Él. Pues Dios es amor. Y a veces uno piensa que yo los puedo amar mejor que Dios. Pero usted no puede amar a sus familiares mejor de lo que Dios los ama. ¿Qué puede hacer usted por sus familiares que no conocen al Señor? Mostrarles el Evangelio. Predicarles el Evangelio y orar por ellos. Rogar por ellos que Dios tenga misericordia. No hay más. Hay un relato acerca de George Mueller, o Jorge Mueller. Era un señor que trabajaba con niños, que tenía orfanatos y que era un hombre de oración. Generalmente las historias que hay sobre él son de oración. Pero hay una en particular acerca de 3 amigos de su infancia. Y dice que este hombre oró por ellos toda su vida. Y ellos, mientras él estuvo vivo, nunca se arrepintieron. O sea, era un señor predicador que mostraba con su vida y su ejemplo y ellos nunca se arrepintieron. Pero el día que este señor murió, en el funeral, otro predicador dirigió la ceremonia, predicó el Evangelio y ese día los 3 amigos creyeron el Evangelio. Entonces Dios ama a nuestros familiares mejor que lo que nosotros podemos amarnos. Lo que usted puede hacer por ellos es orar y presentarles el Evangelio. En cada oportunidad que tenga, en cada cosa que les pase, el Señor sabe cómo hace las cosas. Y también el Señor sabe quiénes son los salvos, quiénes no, usted no y yo no, y gracias a Dios por eso. Así que, hoy que aprendimos con esto, que eso debe ser un ánimo para nosotros. Del versículo 18 Pablo termina diciendo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pues con qué, hermanos, vamos a morir, pero eso va a ser lo mejor que nos pase, porque vamos a estar con el Señor. Así que ánimo, la muerte no nos debe entristecer, no nos debe afligir, porque cuando nosotros muramos, vamos a estar con el Señor, y eso es lo mejor que nos puede pasar, estar con Él.
Así que hoy que vimos que los no creyentes no tienen esperanza ante la muerte. Inventan muchas cosas, pero no tienen esperanza verdadera. Y vimos que nosotros sí, que la esperanza nuestra es que Cristo resucitó. Recuerda que yo decía que ¿quién nos puede decir qué pasa después de la muerte? Alguien que haya resucitado y esté vivo. ¿Y quién es? Cristo. Así que Cristo es nuestra esperanza, porque Él resucitó, Él va a resucitar a los que ya murieron, Él va a obrar en nosotros también esa glorificación y vamos a estar siempre con Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque nos das tu palabra, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a esperar tu venida, a que nuestra mente esté pensando en ti, Señor, como enamorados, como cuando estamos enamorados y pensamos en esa persona que amamos, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y sea esperando tu venida, Señor. Ayúdanos a entender que para ti es estimada la muerte de los justos, Señor, porque los justos parten para estar contigo, Señor. Que en este mundo nosotros somos peregrinos y extranjeros, dice tu palabra, en esta tierra, Señor. Y que nuestros planes deben ser la eternidad. Estar contigo, conocerte a ti, verte a cara y ese glorioso momento en el que te veremos, Señor. En el que conoceremos a aquel que nos amó tanto, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que planeó desde antes de la fundación del mundo nuestra salvación, que nos conoció desde antes y que nos amó a pesar de todo lo que somos, de todo lo que hemos hecho y de incluso lo que haremos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Ayúdanos a estar deseando y anhelando, Señor, que tú vengas, que sea el anhelo de nuestro corazón y nuestra petición. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Porque cuando tú vengas ya no vamos a pecar más. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a pecar, te vamos a ofender y vamos a hacer cosas que no son correctas delante de ti. Pero ese día ya no habrá más pecado para nosotros. No habrá más muerte, dice tu palabra, y que tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos y que ya no habrá más llanto. Que tú serás nuestro sol y nuestro consuelo para siempre, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, y ayúdanos a anhelar esa patria en la que el oro será insignificante, en la que el oro será lo que nuestros pies pisen, Señor, y que es lo que la mayoría de la gente busca en este mundo. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender que para nosotros lo más valioso, la riqueza más grande, eres tú y es el Evangelio que nos has dado. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor nuevamente por esta palabra que hemos recibido hoy, de su sola misericordia y gracia. Gracias al Señor por atraer en el día de hoy a los hermanos al escuchar esta palabra y a todas las personas que por voluntad y gracia de Dios nos escucharon en esta tarde. Eso nuevamente les informamos, según lo que el Señor ponga en sus corazones, eso para la obra del Señor, pueden hacerlo en la plataforma Neki, el número 315-926-9904. Repito, 315-926-9904. Muchas gracias a todos y gracia y paz del Señor Jesús.